¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos el programa Parlamento ahora que acaba de comenzar el nuevo periodo de sesiones, el último de la 10ª legislatura antes de la convocatoria de las elecciones del próximo mes de mayo. Va a ser un periodo corto porque a partir del 4 de abril queda disuelta la Cámara por ese periodo preelectoral, pero aún queda trabajo por delante para los diputados, entre ellos aprobar leyes como la del suelo, la de juventud, la de bienestar animal o la del sector cultural. Y como cada fin de legislatura, la mesa de la Cámara reforma el reglamento con algunas novedades que van a afectar al próximo Parlamento, el que salga de las urnas. Y una de las más llamativas, que todos los diputados y diputadas tránsfugas serán considerados no adscritos, de manera que no pueden integrarse o permanecer en el grupo mixto. Los diputados del Parlamento canario que no sean reelegidos cobrarán una indemnización, no un sueldo, hasta la composición de la nueva Cámara. También incluye una subida de sueldo a los diputados con dedicación exclusiva, un asunto que ha generado polémica. Y la Comisión Parlamentaria, que durante más de un año ha analizado la situación del fenómeno migratorio hacia Canarias, ya ha terminado su trabajo, lo ha hecho con un sabor agridulce, lo decía la presidenta de este grupo de trabajo, que es Cristina Valido, del Grupo Nacionalista, por la ausencia, ha dicho, de representantes del Estado. El experto Chema Santana fue el encargado de elaborar el dictamen que ahora tendrá que aprobarse en el Pleno. La falta de tiempo y la necesidad de que haya más expertos hace que la Comisión del Reto Demográfico sí que tenga que continuar la próxima legislatura. Los grupos no quieren cerrar en falso, dicen, el dictamen, que debe emitir recomendaciones sobre un asunto clave para Canarias. Pide a los grupos, de hecho, que sea la primera que se conforme con el nuevo Parlamento. Y la que sí quieren terminar es la que estudia la situación de la práctica deportiva y el deporte profesional en Canarias, y también analiza los beneficios de la actividad física en la salud. Durante esta semana se han intensificado las sesiones con la presencia de expertos o deportistas de primer nivel. Y como siempre les invitamos el programa a conocer mejor el trabajo que se hace en la Cámara a través de sus protagonistas. Esta semana en la entrevista de Parlamento nos acompaña la diputada socialista Yolanda Mendoza, que se estrenó como parlamentaria esta legislatura. Pues estamos empezando un nuevo periodo de sesiones aquí en la Cámara Regional y el programa Parlamento retoma las entrevistas a los diputados, a las diputadas de la Cámara para conocer un poco mejor cómo es su trabajo, su día a día aquí en el Parlamento de Canarias. Hoy damos la bienvenida a la diputada del Grupo Socialista, Yolanda Mendoza. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bienvenida a las entrevistas del programa Parlamento, una diputada además que estrenó su etapa política en el Parlamento, porque tenía una previa en la local, pero aquí en el Parlamento es su primera legislatura y hay que decir que no le ha tocado una legislatura cualquiera, señora Mendoza. No, la verdad es que ha sido una legislatura complicada por las circunstancias que nos han hecho tener que adaptarnos a esas circunstancias, tanto políticas como sanitarias y sociales. El Parlamento se ha ido adaptando de manera rápida a todas esas circunstancias y nosotros con el Parlamento también. Pues el tema de la pandemia, cuando nos tuvimos que quedar todos en casa confinados, y además seguir con la actividad parlamentaria a través de las videoconferencias, de las videollamadas y de las reuniones a través telemáticas y del teletrabajo. Nos hemos tenido que adaptar y las diferentes crisis han hecho que vayamos un poco al ritmo, nunca mejor dicho, de la actualidad que estamos viviendo en cada momento. Y ahora estamos además enfilando la recta final de esta legislatura tan llena de cuestiones extraordinarias que la hace pues tan extraordinaria, como decíamos. Decíamos que usted está al frente de la Comisión de Economía y Empleo, que es una de las que pues, más repercusión suele tener de cuántas se hacen aquí en la Cámara. Precisamente de empleo hablaba hace nada el presidente Ángel Víctor Torres, valorando lo que fue el año 2022 y mostrándose relativamente optimista con la evolución de los datos del empleo aquí en Canarias. Sí, los datos están ahí. Realmente se ha hecho un trabajo. Cuando las políticas activas de empleo funcionan, al final se traducen en buenos resultados y en buenos datos para la economía canaria, sobre todo para el empleo y sobre todo para la gente de Canarias. Al final las políticas activas que se han llevado a cabo han funcionado. Mes tras mes hemos ido viendo cómo se batían cifras récord de los meses anteriores, y a pesar pues de los malos agoreros, incluso yo a veces en sede parlamentaria he dicho creo que lo ven como un deseo más que como una realidad. Al final los datos están ahí, el empleo ha subido en Canarias, el empleo de calidad con las políticas que se han llevado a cabo, no solamente de la reforma laboral, no solamente con la subida del salario mínimo interprofesional, sino que se ha llegado a un punto en el que el empleo que se ha generado en Canarias es un empleo de calidad.
Evidentemente se sigue trabajando, evidentemente se va a seguir trabajando para que esas cifras de desempleo desciendan y para que todavía la gente de Canarias pues tenga una mejor y mayor posibilidad de tener una salida profesional digna. No sé si le preocupa especialmente, imaginamos que sí, determinados sectores de la población que le sigue costando encontrar empleo. Los mayores de 45 años lo tienen todavía muy complicado, pese a sus buenos datos. Los más jóvenes, digamos que habrá algunos sectores que sí que todavía hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, efectivamente, como te acabo de comentar, evidentemente no es una tarea que ya se haya realizado, a la que le tengamos que poner punto y final, sino que las propias políticas activas de empleo se van regenerando, se van realizando y te van marcando la hoja de ruta de lo que se quiere realizar. Evidentemente hay ciertos sectores que cuesta un poco más entrar al mercado laboral, y para esas personas, para esos parados de larga duración y paradas de larga duración, es cuando se siguen estableciendo políticas que los puedan enmarcar dentro del mercado laboral, que puedan haber unas relaciones laborales dignas para ellos, y se acaban de aprobar unos presupuestos donde se recoge específicamente partidas para promocionar el empleo de los jóvenes, de las personas mayores de 45 años o aquellos parados de larga duración que por una u otra circunstancias están todavía en desempleo. Estamos en un momento en el que ha resurgido el turismo, es verdad que es el principal nicho de empleo aquí en Canarias y siempre se habla de esa intención de diversificar el empleo para que no todo vaya y gire alrededor de nuestra principal industria. ¿Eso es realmente posible? Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que cuando estamos con turismo a cero y las islas aún así tienen la capacidad de regenerarse, de volver a ser lo que era y de ahora volver a tener visitas, cifras récord de visitas, yo creo que sí que se puede trabajar para llegar al punto en el que queremos, pero sobre todo respetando, como siempre hemos dicho, nuestro territorio, respetando nuestra idiosincrasia, respetando nuestras costumbres. Yo creo que sí que se puede hacer un balance de todo. Bueno, una buena tendencia a los datos que convive al tiempo con otros datos que sí que preocupan y le preocupan también al gobierno, al tiempo que a la oposición, que son los datos de tantos canarios que están pues en el umbral de la pobreza, cuando no en pobreza severa. Ahí ese problema que califican desde el gobierno de estructural, que se viene arrastrando desde hace tanto tiempo, parece tan complicado de solucionar, ¿no? Sí, como acabas de empezar, creo que la frase correcta, al gobierno le preocupa, y al gobierno le preocupa y evidentemente se está ocupando de la pobreza de Canarias. Es verdad que los datos son un poco mejores de los que eran hace unos años, pero el gobierno de Canarias sigue trabajando a destajo para que los índices de pobreza en Canarias sean ya cosas del pasado y que podamos tener por fin una Canarias a la altura de lo que se merece, donde la gente, como bien te acabo de decir, tenga la posibilidad no solamente de acceder a un empleo, sino que pueda con ese empleo llegar bien a fin de mes, o que incluso pueda ahorrar y dejar atrás el tema de los trabajadores pobres, que ya la historia nos ha dicho que ese no es el camino. Claro, el problema es que ahora, además, en este arranque del año venimos arrastrando pues lo que se vivía en el 2022, que es esa inflación galopante. Además, no parece que vaya a detenerse, que las previsiones hablan de situación complicada al menos hasta la primera mitad de este año. Estamos hablando de una inflación que afecta directamente a los más básicos, y ya no solo a las personas pobres, sino a todas las familias canarias. Esa cesta de la compra disparada, esa subida de combustible, todo mezclado, pues está complicando aún más el día a día de los canarios, ¿no? Es verdad que la crisis inflacionista nos ha llegado, pero como a todo el resto de Europa, por la crisis bélica que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Y sí que me gustaría apuntar que somos Canarias de la región donde menos inflación existe, y además también España dentro de la región europea donde menos inflación existe también. Pero es verdad que la sufrimos, es verdad que la sufrimos, y evidentemente donde más se ve es en la cesta de la compra para todos por igual. Pero a mí me gustaría saber, y sin entrar en el fondo del asunto, me gustaría también un poco lanzar una idea de que hay determinados productos que todos compramos, da igual tengamos una gran fortuna o no tengamos una gran fortuna. Hay productos que compramos diariamente en nuestra cesta de la compra, como puede ser el pan, que está en IGIC 0, y aún así el pan pues sigue subiendo, con lo cual a lo mejor también habrá que mirar el índice de beneficios de las grandes empresas, que a pesar de que nosotros tengamos impuestos cero en determinados productos básicos, se siga aumentando el precio, ¿no? Y con lo cual, al final, con el tema de los impuestos también se pagan todos los servicios públicos que nosotros queremos para una Canarias mejor y para un país mejor. En medio de todo esto ha hablado usted de los impuestos. Seguramente en lo que nos queda de legislatura vamos a escuchar de nuevo ese argumento que esgrime la oposición cada vez que puede, que tiene que ver con que estamos frente a un gobierno que ha recaudado muchísimo y que luego eso no se ve reflejado en lo que se reparte a los ciudadanos. Y para solucionarlo piden insistentemente que se
bajen los impuestos a los canarios, ¿no? Al final, yo como socialista siempre voy a defender que no se bajen los impuestos, porque con los impuestos es con lo que se pagan los servicios públicos básicos para la ciudadanía, es con lo que se han pagado todas las medidas urgentes para apoyo para las familias. Ahora mismo se ha aprobado hace pocas semanas, 200 euros para aliviar a las familias con más necesidades. Se ha aprobado el alivio fiscal, se ha aprobado diferentes medidas tanto por el Gobierno de España y por el Gobierno de Canarias, que hacen que se alivie un poco la situación económica de todas las familias, y por no meterme ya a hablar de la calidad en la sanidad, de la calidad en educación y de la calidad de todos los servicios públicos que entendemos básicos y garantistas para un estado, para seguir afianzando el estado del bienestar que merece Canarias y que merece el país. Con lo cual, la subida de impuestos, o en este caso la bajada de impuestos, yo como socialista no la voy a defender, porque creo efectivamente que los impuestos deben ir, los que más tienen deben pagar más, y eso es lo que se está intentando hacer desde el Gobierno de España con todas las medidas que están saliendo, y sobre todo con los impuestos están sacando las medidas anticrisis para que las familias que lo están pasando ahora peor, como por ejemplo acabamos de hablar de la cesta de la compra, se sientan un poco más aliviados. Y no es la única medida anticrisis que ha sacado en esta legislatura, ya son varias, y eso evidentemente sale de los impuestos. Hay muchos asuntos que se repiten en el día a día, pero es verdad que la sanidad y la educación, al tiempo que la economía, también están muy presentes en el debate, en el día a día, en el trabajo, en las comisiones, y las listas de espera sanitaria también son un problema al margen de todo ese dinero que se destina a la sanidad. Los presupuestos es verdad que era la partida más potente, pero todavía queda por hacer, en tanto cuanto los ciudadanos se siguen quejando de ese aspecto como una de las principales demandas que quieren que se mejore, ¿no? Que sea para empezar las listas de espera en los propios centros de salud o para operaciones, ¿no? Creo que lo acabas de definir tú perfectamente. La apuesta decidida del Gobierno de Canarias por la sanidad pública, al final es una de las partidas presupuestarias, es la partida presupuestaria con más peso dentro de los presupuestos, y eso significa algo, eso significa que se quiere aliviar las listas de espera, que se quiere aliviar o se quiere ofrecer un servicio público de calidad en la sanidad pública. Hace pocos días hablaban en la Comisión de Sanidad que se ha mejorado relativamente un poco la lista de espera. Y ese es el camino a seguir, ese es el compromiso que ha tenido el Gobierno de Canarias desde el principio de la legislatura, ese es el compromiso que ha seguido manteniendo y que va a seguir manteniendo, evidentemente pasando por una pandemia que ha puesto en jaque pues todos los servicios de absolutamente todo el mundo, no solamente de Canarias. Aún así nos hemos recuperado y se ha apostado de manera firme y decidida por garantizar unos servicios básicos, públicos y de calidad en la sanidad, y eso se está empezando a traducir, por supuesto, y por supuesto que se va a seguir trabajando, no está todo dicho ni todo hecho. Quería cambiar de asunto porque en este año que estamos prácticamente empezando, hemos tenido que arrancarlo de la misma manera que terminó el anterior, que es lamentando pues un aumento muy preocupante de casos de violencia de género. Algunos aquí en Canarias, sobrecogedores, igual que el resto que se han producido en España. Yo no sé cómo valora esta situación, este aparente retroceso. Por más medidas que se ponen, el problema sigue peor que nunca. Yo creo que lo que está ocurriendo es la falta de educación que hay sobre el machismo y sobre la vida en general hacia las mujeres. Al final las mujeres siempre nos estamos enfrentando al machismo, si es en el trabajo con techo de cristal, con situaciones de acoso sexual o con situaciones de acoso en general, y si es en el ámbito privado nunca vamos a saber lo que pasa dentro de cada casa. Al final la violencia machista empieza con una violencia mucho más sigilosa, que es la violencia psicológica, y cuando ya se le intenta poner nombre y apellido a esa violencia, en muchas ocasiones ya es tarde. Es verdad que muchísimas víctimas de violencia de género, lo que llevamos de este año, demasiadas, y todas y cada una duelen porque el machismo siempre mata, muchas tenían órdenes de alejamiento, muchas tenían denuncias previas, muchas se lo habían comentado a sus familias, a sus amigos, pero siempre ponemos el foco en que la culpa de la violencia de género va a ser de la mujer, porque no avisó antes, porque no denunció antes, y creo que vamos por el camino equivocado en ese sentido. La educación tenemos que recibirla todas por igual, todos y todas por igual, desde una educación temprana, desde intentar ponerle nombre y apellido desde que se pueda, y sobre todo si hay alguna mujer que está viendo esta entrevista y que siente que tiene que solicitar ayuda, por supuesto que están los teléfonos gratuitos que no dejan registro, que se puede llamar en cualquier hora del día, como es el 016, para intentar paliar este efecto y esta lacra y este terrorismo machista que acaba con la vida de las mujeres. ¿Qué medidas le preocupan noticias que llegan desde algunas comunidades españolas en las que empieza otra vez a ponerse en tela de juicio algo como el derecho al aborto?
Bueno, yo creo que con derecho se están abriendo debates que en España ya estaban más que superados. Al final, las mujeres tenemos que decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestro propio futuro. Nosotras somos las que tenemos que decidir si queremos tener hijos. Al final, la maternidad única y exclusivamente pertenece a las mujeres y son las mujeres las que tenemos que decidir si queremos seguir adelante con un embarazo o no, tener la libertad de decidirlo, ya que otras personas, en este caso hombres, decidan lo que las mujeres podemos hacer con nuestros embarazos. Yo creo que viene en relación un poco con la pregunta que me hacías anterior y sigue siendo machismo. Bueno, sí, casi se nos acaba el tiempo y no quiero despedir la entrevista sin preguntarle qué espera para los próximos meses, porque es verdad que queda muy poco por delante. Este nuevo periodo de sesiones es extraordinario, en tanto cuanto va a ser más corto, porque se disuelve el Parlamento para convocar elecciones. Yo no sé si espera que un tono relativamente bueno que ha habido entre todos los diputados, no sé si me lo confirmará usted también, pueda cambiar a la vista de lo que viene por delante. Si van a haber discursos más tensos en la Cámara a partir de ahora. Yo creo que a partir de ahora lo que nos queda es trabajo, trabajo y más trabajo. El Parlamento no va a parar, aunque se disuelva en abril, seguir a la Diputación Permanente, con lo cual el Parlamento no termina de trabajar, los diputados no terminaremos de trabajar. Sí es verdad que yo he aprendido algo muy importante en el Parlamento, que me llevo como experiencia personal, que es que no existen enemigos políticos, sino adversarios políticos, y que todos sentándonos en una mesa pues se podrían llegar a mejores y mayores acuerdos, y creo que el Parlamento esa lección sí que me la ha dado. Guardo muy buenos recuerdos de parlamentarios, de diputados, compañeros, no solamente de mi grupo político, sino también de otros grupos políticos. Y ahora lo que nos queda es eso, trabajar. Seguramente en algún debate pues sí que se elevará el tono con determinadas cuestiones ideológicas en las que nosotros no vamos a dar un paso atrás, y supongo que pues otras fuerzas políticas sí que intentarán negociar no digo voy a decir imponer, sino negociar su criterio, y nos quedará mucho trabajo por delante, pero estoy segura que ese trabajo se va a ver reflejado para que el Gobierno de Canarias, en la cabeza de Ángel Víctor Torres, siga teniendo lo mejor para Canarias. Pues Yolanda Mendoza, diputada del Grupo Socialista, encantada de recibirla aquí en las entrevistas del programa Parlamento. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos dicho la 10ª legislatura que afronta sus últimos meses. El nuevo periodo de sesiones arrancó este febrero y se prolonga hasta marzo, un periodo más corto porque en año electoral la Cámara se disuelve y se conforma la Diputación Permanente hasta que el resultado de las urnas en mayo configure el nuevo Parlamento de Canarias. La 10ª legislatura seguro se recordará por su complejidad, dadas las circunstancias que se han vivido estos últimos 4 años. La pandemia, la erupción de La Palma y la actual crisis económica han tenido impacto directo en el día a día de la Cámara Regional. En 2020 se adaptó para sortear los confinamientos y los límites de aforo, un periodo en el que, pese a todo, se ha registrado una gran actividad parlamentaria. Ahora, los diputados afrontan estas últimas semanas con mucho trabajo por delante. Además, se adelanta una de las citas más importantes cada año. El debate del Estado de la Nacionalidad se celebrará a final de febrero y los primeros días de marzo. El último pleno de la legislatura se va a producir el 28 y 29 de marzo. Posteriormente se disolverá la Cámara Regional el 4 de abril. A partir de ahí quedará conformada la Diputación Permanente de la Cámara, que seguirá trabajando hasta que se constituya un nuevo Parlamento y arranque la 11ª legislatura. Antes de que eso ocurra, todavía quedan asuntos pendientes. Se abordará la tramitación de leyes como la que modifica el suelo o la destinada a la juventud, también la ley para organizar un sistema público cultural, la de bienestar animal y la ley de la presidencia y el gobierno, entre otras. Y el Parlamento ha iniciado el proceso de reforma de su reglamento, lo hace con una propuesta que contempla indemnizar a los diputados que no sean reelegidos, pero que no incluiría abonarles el sueldo a sus señorías hasta la composición de la nueva Cámara. El Parlamento tuvo que hacer la aclaración después de que la semana pasada se publicara que en la redacción de la propuesta se incluía que los diputados y diputadas cobrarán su retribución hasta que se constituyera la nueva Cámara en la siguiente legislatura. Además, el nuevo reglamento incluye la figura del diputado tránsfuga, se regula, no se le va a permitir ejercer su función desde el grupo mixto. Y la Comisión Parlamentaria de Estudios sobre la Migración en Canarias sí que ha terminado, lo hizo el pasado enero. Desde septiembre de 2021 llevaba profundizando en todas las dimensiones del fenómeno migratorio aquí en Canarias y contó además con presencia de expertos, fuerzas de seguridad y emergencia o representantes institucionales, incluso testimonios de personas que llegaron a Canarias en patera.
Ha sido casi 1 año y medio de trabajo. Por la Comisión de Migración han pasado decenas de ponentes que han aportado su visión sobre un fenómeno que impacta de forma particular en Canarias, un lugar de tránsito para estas personas que además es frontera sur de Europa. La comisión ha debatido todas las perspectivas de esta realidad. Tras estos meses de trabajo, el experto en migraciones, Chema Santana, fue el encargado de elaborar el dictamen. Intentar proponer a todos los diputados y diputadas que han participado un relato de lo ocurrido, una serie de sugerencias que han propuesto los ponentes y que los diputados y diputadas han complementado con sus propias sugerencias, ¿no? Los responsables de la comisión se mostraron satisfechos porque el dictamen salió adelante por amplia mayoría. Ha habido un voto casi por unanimidad, con una abstención, la del Partido Popular, que ha decidido intentar seguir negociando algunas propuestas que no han prosperado. La presidenta de la comisión y otros grupos de la Cámara lamentaron que durante todos estos meses no haya habido ningún representante del gobierno estatal para dar su visión sobre esta situación. Que hemos hecho un magnífico trabajo recogiendo voces muy importantes, circunstancias que han de conocerse, reclamaciones y necesidades que hay que resolver y a las que hay que atender, y por otro lado con el, disgusto de que después de mucho tiempo intentándolo el Estado no haya comparecido. Ahora solo queda que este dictamen se vote para su aprobación definitiva en un pleno de la Cámara en el que se expondrán las conclusiones completas de la comisión. Otra comisión, la que estudia el reto demográfico y equilibrio poblacional en Canarias, no va a poder terminarse esta legislatura por falta de tiempo y porque quedan por comparecer expertos, especialistas, que son los que elaborarán el dictamen lo más completo posible. Los grupos tienen previsto, de hecho, pedir que sea la primera que se constituya en el nuevo Parlamento para retomar los trabajos cuanto antes y hacer ese dictamen de recomendaciones. Se va a abrir un nuevo plazo para que los grupos planteen más ponentes y todos coinciden en que no debe hacerse un dictamen con prisa o condicionados por la convocatoria electoral. En la última sesión intervino la catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas, Josefina Domínguez. Ni son tantos los extranjeros que compran vivienda en Canarias, ni tan pocos los canarios que disponen de una segunda residencia. 1 de cada 5 residentes la tiene, es lo que afirma esta catedrática de Geografía Humana. El avance de la economía colaborativa, es decir, de los Airbnb, Home Away y vivienda vacacional en líneas generales, y luego la cuestión de la inversión de no residentes, que hay que tener cuidado porque yo creo que nuestro modelo no es semejante al de Baleares. Un 20% de toda la población encuestada en el archipiélago, eran más de 1000 encuestas, tenía una segunda residencia. Aún así, no pasan desapercibidos los fondos de inversión extranjeros, especialmente en viviendas vacacionales. Una vinculación muy estrecha a los desahucios de viviendas y avance de la vivienda vacacional. Y justamente es la presencia de viviendas vacacionales o la de nómadas digitales lo que esta especialista describe como una complicación a la hora de aplicar una moratoria turística hoy en día en Canarias. Y la Comisión de Sanidad dio voz al colectivo de enfermas de cáncer AMATE. Además, una experta habló del concepto de gordofobia y de su impacto en la salud de las personas que sufren obesidad o sobrepeso. La pandemia pasó especial factura a las pacientes de cáncer de mama. Desde la Asociación AMATE, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las mujeres que lo padecen, han denunciado en el Parlamento los tiempos de espera para saber el diagnóstico y comenzar el tratamiento. Hemos observado que retrasos muy grandes en los tiempos de espera. Nos asombramos ayer que nos dijeran que somos la comunidad con más tiempo de espera de toda España. También se habló de la discriminación que sufren las personas con sobrepeso. Influye gravemente en sus vidas. La plataforma Stop Gordofobia es un espacio donde los afectados se apoyan y comparten vivencias. Han relatado el sufrimiento de una violencia estética que se experimenta desde la infancia y que se ejerce en todos los ámbitos. Las personas gordas sufrimos insultos, burlas y todo tipo de humillaciones por el cuerpo que tenemos. Las palabras más utilizadas para referirse a nosotras es vagas, asquerosas, descontroladas, desmesuradas, egoístas, opulentas, ineptas, sedentarias, perezosas y glotonas. Imagínense que una persona que recibe todo este tipo de comentarios sobre su cuerpo no puede estar bien de salud, ¿no? La salud mental que se resiente tras años de discriminación que a veces llega desde la propia familia o desde el ámbito sanitario. Siempre a las personas gordas lo primero que nos dicen es que estamos diagnosticadas con obesidad y que la solución a todos nuestros problemas va a ser bajar de peso, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que se obvian las dolencias, no se investigan y muchas veces se hacen diagnósticos equivocados. Un nuevo concepto, el de la gordofobia, para un problema de siempre, la discriminación de las personas gordas por el mero hecho de serlo.
Y preocupa la cantidad de jóvenes que caen en la adicción al juego. El cuarto plan contra las adicciones en Canarias se está tramitando en el Parlamento e incluye estrategias para luchar contra estas nuevas adicciones sin sustancia, la ludopatía o la adicción a la tecnología, por ejemplo. Un experto ha incidido en la importancia de atender a estas nuevas drogas que provocan consecuencias igual de negativas. Las adicciones siguen siendo un problema de salud de primer orden también en Canarias. El que fuera director de Salud Pública, José Díaz Flores, experto en dependencias, incidió en el hecho de que la atención a las adicciones sigue recayendo a día de hoy en las ONGs y asociaciones. Sigue siendo la sociedad civil la que sigue cubriendo las necesidades integrales porque no hemos cambiado el modelo, al menos en Canarias. Ya este gobierno está terminando, pero quizás otros gobiernos a posteriori, el próximo gobierno debería reflexionar si esa figura de una dirección general ya más centrada a las adicciones debería ponerse, ¿no? Díaz Flores alertó sobre el aumento de las adicciones al juego, especialmente entre los más jóvenes. En los últimos 2 o 3 años se ha multiplicado un 200% el problema en adicciones al juego, sobre todo por la aparición de locales donde los menores están teniendo. Yo sé que el Parlamento de Canarias está trabajando en eso, porque es un problemón. El Parlamento espera tener aprobado este plan antes de que acabe la legislatura. El PP denunció esta semana en el Parlamento la existencia de más de 3 millones de unidades de material sanitario inservible almacenados en los hospitales. Y el mismo día de esta rueda de prensa, el consejero de Sanidad insistió en que se han dado todas las explicaciones y que ese material, que no era adecuado, nunca se distribuyó entre los sanitarios. Estamos hablando de más de 3 millones de unidades de material sanitario, de material sanitario de protección, entre mascarillas, guantes, batas, que no sirven absolutamente para nada y que fueron compradas y adquiridas sin ningún tipo de control, eso sí, con el dinero de todos los canarios. Un ejemplo más de esa mala gestión, de esa nefasta gestión, de la ligereza y también, hay que decirlo, de la opacidad con la que la izquierda nos tiene acostumbrado a gastar los recursos públicos. Y la Comisión de Deportes y Fomento de la Actividad Física pues siguen adelante estos días con la participación de deportistas que hablan de su experiencia a los diputados. La nadadora paralímpica Judith Rolo reclamó un centro de alto rendimiento en Canarias, ha señalado las dificultades de los deportistas de élite en el archipiélago. Insiste en que no hay infraestructuras adaptadas para deportistas de alto nivel. Dice además que hay desconocimiento en el ámbito educativo de las necesidades de este tipo de deportistas. Promulgar una ley del deporte. Ojalá se pudiera hacer a nivel nacional, que ampare al deporte de alto nivel y de alto rendimiento desde la secundaria para proteger, ya sea desde edad temprana, la formación de todos aquellos estudiantes que tengan capacidades y quieran dedicarse al deporte. Lidina Espino propone destinar a fines solidarios el dinero que los grupos del Parlamento no hayan gastado cuando termine la legislatura. La portavoz del Grupo Mixto pide aprovechar la reforma del reglamento para dar buen uso a esos fondos que no se han gastado durante la legislatura. Espino plantea que la enmienda que va a presentar en el próximo pleno deje ya en manos de la Diputación Permanente la decisión final de a dónde iría ese dinero. Les anuncio que yo voy a presentar una enmienda al reglamento para que una vez finalizada la legislatura, el dinero que no ha sido gastado por los grupos para su funcionamiento pueda ser donado a entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo un fin social, por ejemplo el Banco de Alimentos, y también para damnificados por catástrofes naturales en Canarias. Más cuestiones. Según la ONU, cada día desaparecen 150 especies animales. El cambio climático está acabando con el planeta, es de lo que están avisando ecólogos como Salvador Rueda. Con motivo del 40 aniversario del Parlamento de Canarias, ha explicado las consecuencias de no ser responsables con nuestro planeta. Antes de que acabe el siglo, las temperaturas subirán 7 grados. En Canarias serán más frecuentes los episodios de calima. El ecólogo Salvador Rueda advierte sobre la urgencia de modificar los hábitos de consumo y la movilidad en las ciudades. Transformar nuestras ciudades para renaturalizarlas, que nos permitan adaptarnos al cambio climático, etcétera. Es decir, hay que cambiar el modelo de movilidad,
el modelo urbanístico. Invitado por el Parlamento, ha expuesto las claves del cambio climático, una circunstancia que en el archipiélago el Gobierno quiere controlar poniendo en marcha leyes como la que se ha aprobado recientemente sobre la transición energética. Hoy los municipios somos actores fundamentales para poder contribuir a luchar contra ese cambio. Realmente una de las patas más importantes de esta ley es precisamente el promover la movilidad sostenible y desde luego todos tenemos que estar comprometidos. Sientan las bases para que a futuro podamos hacer una transición más rápida hacia un modelo donde la mitigación y la adaptación al cambio climático sean prioritarios. Con la Ley Canaria del Cambio Climático y Transición Energética se quiere reducir en 17 años el 90% de las emisiones. Pues con esta llamada de atención que hacían los expertos nos vamos a despedir. Les esperamos de nuevo en 7 días aquí en el programa Parlamento. Adiós.